cuenta cuando era muy pequeña. Siempre he querido ser actriz. Mi primer papel protagonista me lo dieron con solo 5 años en la hora del colegio. Aunque era de hombre. Me encantaría seguir con vosotros, pero el escenario me espera. ¿Ya? Quiero mirar tus fotos y desear haberte conocido desde siempre y sentir tu voz en mis oídos y sentir tu piel contra mi piel y tener mucho miedo cuando te enfadas y se te pone esa cara de chino y decirte estás guapísimo y abrazarte cuando estés ansioso y abrazarte más cuando sufras y desearte solo con olerte. Y abusar al tocarme y gemir cuando estés a mi lado y gemir cuando no estés a mi lado y babear sobre tu pecho y envolverte toda la noche. ¿Qué papeles son los que más te gustan hacer? El drama y teatro experimental. Sí, pero a la cama. El drama y teatro experimental. Más alto. El drama y teatro experimental. Hola, soy Raquel y soy actriz. Estudié arte dramático en la ESAD de Gijón y, bueno, esta soy yo definitivamente. Como dije antes, cuando era muy pequeña en el colegio me dieron el papel protagonista en la obra de Navidad y sí, era de chico, aunque no importa. Y a partir de ahí me he dedicado a hacer teatro. Primero como actriz y cuando vine a Gijón me metí también en el mundo de la dirección. Lo que más me interesa sobre todo es el teatro independiente y de investigación, porque creo que aquí en Asturias es una vertiente que no se mueve mucho y la gente no está muy acostumbrada a ver ese tipo de teatro. Abro la puerta de casa y le suelto a mi mujer. Cariño, esta tarde va a haber hostias para todo el mundo. Creo que hoy se rifan hostias. Y tú y tu hijo tenéis todos los boletos. Y ella me mira y se ríe, porque piensa que estoy de coña. Y es ahí cuando le doy el primer guantazo, por andarse con chorradas. Mi mujer cae contra la esquina de la mesa y se ríe. Conserva el buen humor la tía. ¿Compraste algodones?, me dice. Pásame uno, joder. Y yo me pongo de los nervios, porque he olvidado comprar algodón y alcohol y agua oxigenada y un montón de cosas más que tenía que comprar. Sin embargo, he comprado un montón de mierda que no me va a valer para nada, joder. Y eso me jode tanto que le digo, mira, te voy a dar una hostia más y luego me voy a liar un rato con el niño. Y le doy una hostia y ella se va por algodón. Y yo me voy a buscar al niño, a darle lo que se dice
una buena mano de hostias.